Hola chiquis, ¿cómo les va? Soy Adri Bachet, cantante y coach vocal. En el día de hoy vamos a hacer un análisis vocal, la verdad que exhaustivo. Estoy feliz de hacer este tipo de... Es una masterclass que vamos a hacer con un artista, la verdad que maravilloso, el señor Dimash Kudaibergen. La verdad que estoy feliz. Vamos a tomar una actuación de él. La canción se llama SOS. Vamos a escucharla a capela. Sí, hemos sacado los instrumentos, solamente algunas partes como para saber cuál es el tono en que está cantando y todo eso. Después se saca toda la música y vamos a escucharlo a capela. Muchos artistas no soportan este tipo de análisis porque, bueno, todo su estilo está apoyado, está apuntalado por la música, por el soporte musical. En este caso, Dimas es uno de los pocos que soportan este tipo de cosas y la verdad que estoy feliz de escuchar y de hacer este tipo de análisis vocal. Eh, Necesitaría que te pongas auriculares porque lo que vas a escuchar es algo, la verdad que sorprendente y maravilloso, porque no tiene desperdicio. Con lo que vas a escuchar, hasta la respiración vas a escuchar con los auriculares. O sea, es una cosa increíble la técnica que maneja Dimash Kudaibergen, que esto, bueno, no tiene, o sea, no digo nada nuevo con esto, pero vamos a ver cuáles son los recursos vocales que utiliza en esta canción Dimash, ¿ok? Muy bien. Si te gusta este contenido, suscríbete, ponle me gusta, comenta, comparte. Bueno, ustedes ya saben cómo manejarse porque son habituales de YouTube. Saben que tiene la traducción a tu idioma, va a estar ahí abajo, la traducción, así que ponelo como para que sepas lo que yo estoy diciendo en este video. Así que bueno, arranquemos con con este real análisis vocal a un gran artista, Dimash Kudaibergen. Así que bueno, esperen que puede fallar, ustedes ya me conocen. Este botón es. Escuchemos. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs. Estamos escuchando a Dimash a capela. ¿Cómo arranca a cantar? ¿Cuál es el recurso vocal que utiliza Dimash en esta parte de la canción? Es el susurro. En este momento yo te voy a decir que yo ya lo dije en otro video anterior, el secreto de la voz de Dimash, el secreto son los volúmenes que utiliza, que no muchos artistas saben manejar los volúmenes. Y eso lo hace a propósito, o sea, no es que sea algo al azar, lo hace a propósito y ya te voy a explicar por qué. El recurso vocal al comienzo de esta canción es el susurro, con escape de aire. El susurro con escape de aire. Seguimos. Pourquoi je ris, pourquoi je pleure. Escuchen el volumen que está utilizando. Es muy bajo, es un susurro, pero extremadamente pequeño. Es muy difícil de mantener eso, dificilísimo para un artista. Y más cuando tenés las cuerdas vocales calientes. Ya como para trabajar, para empezar a trabajar. Porque se corta, cuando tenés calientes las cuerdas necesitas más presión de aire. Es un susurro muy bajito con escape de aire. Voici le SOS d'un derrière en détresse. J'ai mieux eu que sur toi. Je me très besoin. Je soldat de ma voix. Increíble, pasó por un montón de registros vocales. La verdad que estoy fascinado, tengo toda la piel de gallina. La nota más grave fue una nota de pecho.
Espectacular, ¿qué vamos a decir de eso? Y pasó directamente a falsete y de falsete a voz de cabeza. Algo maravilloso que solamente un virtuoso puede hacerlo, como Dimash Kudaibergen, señores. Utilizó los mismos recursos vocales, acá que en la parte anterior, pasando también por la voz mixta, o sea, voz de pecho, voz mixta, falsete, voz de cabeza, sin palabras. Je te jure, confondez la vie avec le bon dessiné. Chacun de son fils, tu me ma force. Lo debo cortar, discúlpenme, pero lo debo cortar. Pasó también por la voz mixta en estas partes y voz de cabeza utilizó. El secreto, como ya te lo dije antes, es el volumen, donde arrancó con un volumen tan pequeño, y después al seguir subiendo es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque él no se esfuerza y está cantando. Naturalmente la voz brota, sin esfuerzo, sin empujar el sonido. Una cosa maravillosa, maravillosa. Qui m'attire, qui m'attire, qui m'attire. Allez. ¿Qué pasó acá? Nosotros estamos escuchando muy bien todo lo que está pasando sin el micrófono. Hay el sonidista hizo efectos que vos en la presentación no te das cuenta que el volumen se bajó en esa parte y él siguió cantando casi sin volumen, y después en el final lo dejan otra vez con un hilo de volumen nada más en el micrófono. Son recursos, ¿cómo se dice estos recursos? Bueno, no me sale la palabra. Técnicos, recursos técnicos que se utilizan, la verdad que maravilloso. Fíjense cómo de pronto él subió el volumen de la voz en ese falsete. La verdad que es algo increíble el manejo, y vamos a notar también otros recursos técnicos más adelante en la canción. Muchas veces se escucha por el mismo software que saca la música, se escucha alguna pequeña distorsión, pero también se escucha la cámara que utilizan. La cámara de sonido, ¿cómo se llama? El delay que utilizan el sonidista, que está utilizando el sonidista para elevar su voz. Voz de pecho, voz de pecho, después pasó a falsete. Ese melisma, ¿qué hace Dimash? ¿Cuál es la tesitura vocal de Dimash? Es un tenor ligero. Tan tenor ligero es que ya pasa a ser contratenor o tenorino sopranista. ¿Cuál es la característica de esta tesitura vocal? Es la ligereza vocal. Por eso, fíjate el melisma que hizo, ese dibujo, ese gorjeo que hizo con su voz y su garganta, Dimash. Ligereza vocal absoluta. Él tiene, aparte de una ligereza vocal, está todo relajado esto, que es lo que pretendemos todos los profesores de canto, que el alumno trabaje todo relajado. En el cuello, bueno, Dimash es algo especial.
¿Qué pasó ahí? El mismo efecto que hicieron antes en la voz aguda, bajaron el sonido como para después en el final hacer esa voz de silbato. ¿Mm? Él pasó por todos los registros vocales, de voz de pecho, voz de cabeza, falsete, voz mixta, voz de silbato en este final. La verdad que Dimas, como siempre te digo, es un catálogo de impostaciones vocales. Y algo maravilloso y para mí es un honor. Yo debería cortarte más acá para explicarte específicamente cada uno de los recursos vocales que utiliza. Porque cada sílaba que utiliza Dimas es un recurso vocal como para estar hablando una hora. Pero lo que yo estoy buscando con este video es que vos escuches a Dimas a capela, sabiendo más o menos algo de lo que es la técnica vocal que utiliza, los recursos vocales, pero disfrutar de un gran artista como es Dimas. Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? Je crois encore à des hommes, à nous de notre monde. Laissez-moi vivre, faire sur terre, c'est jamais ça, simplement, le monde est Me emocionó. Perdónenme, pero me emocionó. Fue algo para mí increíble. Voz de pecho, pasó por voz mixta. Utilizó todos los recursos y mecanismos vocales en este pedazo de canción. Supo manejar el volumen de una manera tan perfecta en esa voz mixta, que es un falsete con mucha potencia, que yo se lo dije en muchos videos, y bueno, más adelante vamos a desgranar mejor este tipo a ver cómo te puedo explicar, de análisis vocal. Yo en este momento no quiero tocar mucho porque quiero que te maravilles como yo, que, ay Dios, me maravillo. Estoy, la verdad que sorprendido y emocionado de escuchar este tipo de artistas. Toda la Maravillado, señores. Discúlpeme, me emocionó. De verdad que no esperaba emocionarme. Sin palabras. Un gran artista y muy poca gente soporta, como ya te dije antes, este tipo de cosas, de escucharlo a capela. Y estoy feliz de haberlo compartido contigo. Estoy feliz. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado esta pequeña reacción. Yo quería, te digo la verdad, quería cortar más como para explicar más cosas, pero no pude hacerlo porque no quería interrumpir a Dimas. Te pido disculpas. No podía interrumpirlo más. Así que bueno, si te gustó, por favor, ponle me gusta, comparte y bueno, y disfrutemos de estos artistas maravillosos que gracias a Dios tenemos. Un beso grande. Síganme en las redes sociales que se las dejo aquí. Estas son mis redes sociales como para que me sigan, porque a veces la campanita no te avisa cuando se sube un video.
Así que bueno, suscríbete también a mi canal de plantas, que hablo de plantas también, así que bueno, que estamos comenzando con eso, con todas las ganas, porque es otra cosa que me apasiona en este mundo. Así que bueno, chicos, los espero la próxima si Dios quiere. Chao, 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 chao.